muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Socializamos cómo quedó la fórmula de incremento salarial de los docentes y directivos docentes para este año tras conocerse la cifra del IPC de 2025 expedida por el DANE. La reciente edición de la revista Educación y Cultura rinde homenaje a Orlando Fals Borda en los 100 años de su nacimiento. Salario mínimo, pensionados y control de precios, los tres temas clave que marcaron la discusión de la Comisión de Concertación en diciembre del año anterior. El aumento salarial del magisterio colombiano en 2026 no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple ajuste anual. Hace parte de una lucha sindical de varias décadas, liderada por FECODE, cuyo eje central ha sido la nivelación salarial. Durante años, el salario de maestras y maestros estuvo por debajo del que reciben otros funcionarios públicos del orden nacional, aún cumpliendo funciones de alta responsabilidad social. Esta injusticia estructural dio origen al proceso de nivelación salarial que comenzó formalmente en el 2014. De acuerdo con estudios realizados por FECODE y la Universidad Nacional en 2015, con un equipo liderado por el profesor César Giraldo, la brecha salarial del magisterio frente a otros empleados públicos alcanzaba cerca del 28%. Desde entonces, los acuerdos logrados han permitido avanzar parcialmente en su cierre, aunque sin eliminarla por completo. De ese proceso de nivelación que inició en 2014 con un punto, ¿sí?, a la fecha de 2025 se ha venido acumulando un porcentaje del 21.89% de nivelación salarial a favor de los maestros, que va cerrando esa brecha con otros funcionarios públicos. Sí, en parte de eso no quiere decir que la brecha se haya cerrado, y eso es el reconocimiento en el acta de acuerdos del 2025, porque en el acta de acuerdo 2025 se acuerda avanzar en una nivelación de 3 puntos porcentuales. Por esta razón, en la Mesa Sectorial de Educación de 2025 se acordó continuar el proceso de nivelación salarial entre 2026 y 2028 con un total de 3 puntos porcentuales adicionales distribuidos así: 0,4% en 2026, 1,3% en 2027 y 1,3% en 2028. Estos porcentajes no reemplazan el aumento salarial anual estatal, sino que se suma a él y además se incorporan a la base salarial, acumulándose en la asignación básica mensual para los años siguientes. Pero, ¿cómo se compone el aumento del magisterio en 2026? De tal manera que para el año 2026 el incremento del salario para el magisterio está establecido por el índice de precios al consumidor, ¿cierto?, que de acuerdo al DANE, al dato publicado por el DANE, se ubicó en el 5.1%, al 1.9% de incremento a los trabajadores estatales en el marco de la mesa de negociación estatal, más la nivelación salarial del 0.4%. Entonces es importante comprender el carácter de la nivelación salarial en el marco de las luchas que ha venido reivindicando FECODE, y que además viene 1.3 que se acumula, porque la nivelación se acumula como base del ingreso de la asignación básica mensual en los siguientes periodos. A este escenario se suma la bonificación pedagógica, fruto del acuerdo colectivo Ministerio de Educación Nacional y FECODE, que también hace parte de la política de dignificación de la profesión docente. Esta bonificación avanza de manera progresiva: 24% en 2024, 29% en 2025 y 35% a partir de 2026 en adelante, una vez cumplido un año continuo de servicio efectivo conforme al decreto 2534 de 2018. A pesar de los avances, FECODE insiste en que aún queda brecha por cerrar. Por eso la lucha salarial está directamente ligada a la discusión sobre la financiación de la educación pública. La remuneración de la nómina magisterio depende del Sistema General de Participaciones, lo que hace fundamental la reforma al régimen de competencias. En este contexto, cobra especial relevancia el proyecto de ley 502 de 2025, radicado el 16 de diciembre, que reglamenta el Sistema General de Participaciones. En diálogo con Encuentro, la viceministra de Educación Maritza Molina se refirió a los avances en el reconocimiento y la dignificación de la labor docente, así como a los retos en la implementación de los acuerdos con FECODE suscritos el año anterior.
Para la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina, el 2025 cerró como uno de los mejores años para la educación pública del país. Por primera vez, se reconoció la educación como un derecho fundamental. Las acciones del Ministerio de Educación Nacional se han concentrado primero en reconocer que es un derecho fundamental desde la educación inicial hasta la educación superior. Y efectivamente la dignificación docente, el bienestar docente, viene encaminado, si bien en temas salariales, como la nivelación salarial, la unificación, que han sido importantes en todo este proceso como Gobierno Nacional, ascenso y reubicación. Más de 80.000 maestros y maestras han podido ascender y reubicarse, que estaba un proceso bastante estancado y este Gobierno Nacional lo hace posible. Entonces creo que la dignificación no solamente enmarcada en el salario, sino también el acompañamiento, la formación y el bienestar. Y frente a ese acompañamiento, bienestar y formación, pues también tenemos todo el proceso que hay de maestrías, de doctorados, de especializaciones para los maestros y frente a una formación continua. Un tercer nivel que lo considero importante en esa dignificación docente es también todo el acompañamiento territorial que tenemos de los maestros y maestras a través de todo el proceso de formación integral y también los tutores. Un cambio estructural en la política educativa del país. Asimismo, destacó los logros del gobierno del cambio en el cumplimiento de los acuerdos pactados con FECODE que dignificaron la labor docente, además de anunciar cuáles serán los retos para 2026. Es importante hablar de calidad, pero ¿qué es la calidad? Por ejemplo, si nosotros hablamos del pueblo Jiu, de los niños y niñas del pueblo Jiu, del pueblo Nasa, de los pueblos Embera, de los 115 pueblos indígenas, de las comunidades afro, de las comunidades campesinas, ¿qué es calidad para ellos? Creo que eso es un proceso importante de transformación que se tiene que dar en el país y también una transformación curricular, donde la educación está pensada más en el ser humano, en lo que hoy construimos como sociedad, un ser humano para la vida, para la paz, para la reconciliación y para la transformación realmente de nuestros territorios y de nuestro país. Creo que ahí vienen cambios importantes. La calidad no solamente son los resultados de las pruebas saber y pruebas estandarizadas. Si usted aplica unas pruebas estandarizadas, por ejemplo, al pueblo Wayuu, ¿sí?, que no habla en sus territorios fuertemente el español, entonces ¿qué resultados podríamos tener y cómo podemos decir que eso es calidad en nuestro país? Entonces creo que esas transformaciones que son de fondo y estructurales deben darse y que efectivamente este gobierno nacional, este gobierno popular, lo viene desarrollando con las organizaciones sindicales, con los maestros, con las maestras, con los procesos sociales, con la comunidad educativa en general. Para el Ministerio de Educación, el diálogo constante y vertical con el magisterio colombiano fue clave para consolidar y avanzar en la construcción de una educación más democrática y que le apuesta a la paz. FECODE, por su parte, recuerda que la dignificación de los y las docentes pasa por más garantías en el servicio de salud, la modificación pendiente de varios decretos y, en general, la continuidad en el cumplimiento de acuerdos donde se registran avances. Hacemos presencia en la embajada norteamericana denunciando la agresión militar imperialista a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Rechazamos la injerencia militar en cualquier país del mundo, pero también denunciamos la política de la doctrina Monroe en cabeza de Trump, que considera que puede apropiarse de los recursos, principalmente de los pueblos latinoamericanos, para beneficio del imperialismo norteamericano. Se han venido adelantando también mesas de discusión en el marco de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Frente al proceso de ascenso y reubicación de los docentes del 1278 para la convocatoria a la cohorte 2025, nos informan que hay habilitados 35.984 maestros que presentarán la prueba de carácter pedagógico el 22 de febrero. Tenemos 95 casos de compañeros y compañeras a los cuales las entidades territoriales les valoraron los instrumentos con algún tipo de inconveniente. Desde FECODE nos comprometemos a hacerle seguimiento a estos casos para que la totalidad de compañeros y compañeras puedan presentar la prueba pedagógica y logremos cumplir lo pactado con el gobierno nacional
de 126.000 movimientos de maestros y maestras del 1278 en el cuatrenio. Invitamos a los maestros, maestras, comunidades educativas a mantener la movilización y la lucha popular en defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad. Encuentro radiovisual de FECODE. Sábados 7:30 de la mañana en vivo por nuestras redes sociales. La edición número 156 de la revista Educación y Cultura, publicación insignia de FECODE, está dedicada a rendir homenaje al legado intelectual y humano de Orlando Fals Borda en el marco del centenario de su nacimiento. Este número busca rescatar el pensamiento y las enseñanzas del reconocido sociólogo colombiano, cuyo trabajo marcó profundamente la educación popular y la investigación social en América Latina. En sus páginas participan maestros universitarios y docentes de escuela de diversas regiones del país, quienes reflexionan sobre la vigencia del pensamiento de Fals Borda en la educación pública. Entre ellas, una muy importante, la democratización del conocimiento. Él saca el conocimiento de las aulas universitarias y lo lleva al trabajo comunitario, popular, con los campesinos, con las comunidades, y desde ahí él trabaja su propuesta de investigación, acción, participación. Eso es democratizar el conocimiento, es construir conocimiento desde los territorios, en el diálogo, en el compartir la vida con las comunidades y los campesinos. La revista también resalta los conceptos de sujeto sentipensante y poder popular, pilares del pensamiento falsbordiano. El primero, inspirado en los campesinos de la costa caribe, propone un ser humano que piensa y siente de manera integrada, actuando con conciencia social y en armonía con la naturaleza. Concepto que lo toma de los campesinos de la costa allá en Sucre, en el sentido de que el ser humano no es solamente un objeto, es un ser que piensa y que siente y articula ese pensamiento entre el sentir y el pensar al actuar social, al actuar, a la acción con la naturaleza, en su relación con la naturaleza. Es un aporte muy importante en la configuración de un sujeto emancipador, un sujeto político que piensa, que siente, que habla y actúa y toma decisiones por sí mismo. Además del homenaje central, la edición 156 incluye secciones dedicadas a la didáctica, la cultura, la reseña de libros y películas, así como experiencias pedagógicas alternativas desarrolladas por maestros en distintos territorios del país. Dentro de sus artículos de investigación también se destaca Ciudad Bolívar y San Cristóbal Sur, entre lucha, la resistencia y la esperanza. Una mirada sentipensante desde la educación ambiental de Andrea Viviana Quintero y Andrés Morales. FECODE extiende la invitación a todos los docentes a leer, suscribirse y participar de las publicaciones de educación y cultura, compartiendo sus reflexiones, vivencias y prácticas pedagógicas para seguir fortaleciendo el pensamiento político, crítico y educativo del magisterio colombiano. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nuestra gloriosa FECODE, hoy hace un rechazo firme y enérgico a las amenazas acaecidas el día 12 de enero a varios líderes y lideresas del departamento del Valle del Cauca, líderes sociales, sindicales, solamente por nuestra afinidad política, solamente por defender el derecho laboral de los trabajadores, del pueblo, y por querer de verdad un cambio en nuestro país. Hacemos un llamado
a los entes de control, al gobierno nacional, para que se nos brinde las garantías requeridas, y no solamente en el Valle, sino en todo el territorio colombiano. Igualmente hago un rechazo enérgico ante estas personas y estos grupos de nuestro país que se han usufructado de la riqueza de Colombia y que hoy rechazan y buscan cualquier tipo de artimañas para que se caiga el salario mínimo que se le aumentó a los trabajadores, no como un privilegio, sino como una justicia social que lo requieren para poder vivir en nuestro país con dignidad. Decirles igualmente que de la Secretaría de Organización y Educación Sindical, finalizando el mes de enero, estamos haciendo la convocatoria, la 7ª convocatoria del Diplomado Político Sindical de Formación para los maestros y maestras. Tenemos ese compromiso. Les envío de verdad a todos los maestros un abrazo desde la distancia, ese llamado a que nos juntemos para seguir defendiendo el país y para que como maestros sigamos ordenando, orientando y consolidando desde nuestras escuelas y desde las calles como ese espacio natural, ese deseo de que Colombia pueda tener ese cambio que requerimos. Un referente en el movimiento pedagógico nacional, con distribución bimensual. La revista Educación y Cultura de FECODE tiene un lugar en la Biblioteca de la Educación. La negociación del salario mínimo para 2026 reflejó las fuertes diferencias entre empresarios, trabajadores y gobierno, y ante la falta de consenso se resolvió por decreto presidencial, estableciendo uno de los incrementos más altos de las últimas décadas. La negociación se desarrolló entre el 29 de noviembre y el 15 de diciembre, en un escenario marcado por posiciones distantes. Los gremios empresariales plantearon un incremento del 7,21%, mientras que las centrales obreras presentaron una propuesta inicial mucho más ambiciosa, cercana al 16%, como expresión de la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores. La imposibilidad de acercar posiciones llevó a que no se lograra un acuerdo tripartito. En este contexto, el gobierno nacional, amparado en sus facultades legales, expidió el decreto del salario mínimo firmado por el presidente Gustavo Petro. Pero en medio de la Comisión de Concertación se presentó un estudio de la OIT sobre un concepto que está en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 53, el salario vital y móvil. El estudio que arrojó la OIT al respecto es que en Colombia hay una brecha muy grande entre el salario que actualmente se devengaba en el 2025 y algo que es el salario vital y móvil establecido en la Constitución, y para el tema del salario mínimo esa brecha era del 47,89%. De tal manera que el decreto de salario de un 23% es parte de ir cerrando esa brecha que ya la OIT nos dijo que está muy grande, y el gobierno obviamente desde el punto de vista legal y constitucional, legal primero porque si no hubo concertación, él tiene la facultad para expedirlo, y segundo, que dado el artículo 53, debe pensar siempre en un salario vital, y ese fue el concepto que nos trajo la OIT, y por eso el incremento del 23%. Tanto las centrales obreras como los trabajadores expresaron que valoran positivamente el incremento, no solo por superar las expectativas iniciales, sino porque introduce en la política salarial un enfoque constitucional y social. En el caso de los empleados públicos, el aumento salarial para este año quedó definido bajo una fórmula distinta a la del salario mínimo y tomó en cuenta 3 aspectos clave. 1. La inflación. 2. La productividad que se debe desarrollar. Y 3. El crecimiento económico. El IPC quedó en definitiva, en su momento cuando se estaba hablando con el gobierno nacional, en 5.3, pero en lo que se dio ahorita hace unos 20 días es 5.1, y el aumento, el porcentaje de más sería 1.9. Ese sería la suma del IPC más el 1.9. 2. Frente a todo esto, nosotros aspiramos que con relación al salario mínimo, al aumento del salario mínimo, lograr un acuerdo más adelante con el gobierno en términos de cómo en los otros niveles
superiores al salario mínimo o que quedaron cerca al salario mínimo, se logra avanzar en términos del poder adquisitivo. El incremento del salario mínimo del 23%, el ajuste de los salarios estatales y la discusión sobre pensiones confirman que la política salarial en Colombia atraviesa un momento de redefinición. El aumento del 23% al salario mínimo en Colombia tiene efectos directos y concretos en el bolsillo de millones de trabajadores y en la dinámica económica del país. En términos simples, por parte de un experto en economía, un mayor salario implica mayor capacidad de consumo. Cuando el ingreso sube, los trabajadores pueden comprar más bienes y servicios. Ese mayor consumo se convierte a su vez en más ventas para los productores y comerciantes. Es un círculo virtuoso. El dinero vuelve a moverse, se dinamiza la economía y se fortalece la demanda interna, uno de los motores más importantes del crecimiento económico. Evidentemente, un aumento salarial implica una mejoría en el consumo, lo cual a su turno implica que los productores pueden aumentar sus ventas. De otra parte, el salario emocional aumenta la productividad, es decir, al aumentar el salario, el trabajador siente que está siendo mejor recompensada su actividad y eso aumentará la productividad. Frente a esta decisión del gobierno, uno de los argumentos más repetidos en contra de los incrementos salariales por parte de la oposición es que esta acción genera inflación. Sin embargo, la experiencia reciente en América Latina, incluidos países como México y lo ya sucedido en Colombia, demuestra que las alzas salariales no se han traducido automáticamente en aumentos inflacionarios. La inflación puede aumentar es porque los productores ven disminuir sus ganancias e intentan pasarle ese nuevo costo a la sociedad a través de lo que se llama la inflación de los productores, pero no es por el alza misma de los salarios, sino por la avaricia de los productores que buscan aumentar sus ganancias aprovechando pues la idea de que el salario aumenta la inflación. Otro miedo frecuente es que el alza del salario mínimo dispare los precios de vivienda o de la administración en los edificios. En Colombia, estos precios no están directamente asociados al IPC ni al salario mínimo. La vivienda y su administración dependen de múltiples factores adicionales, por lo que no tienen que subir en la misma proporción que el salario. En Colombia, el alza del precio del arriendo está asociado al IPC, no al alza salarial. La administración y el precio de la vivienda tienen componentes más allá del salario, es decir, si sube el salario, los otros componentes de la vivienda, el precio de la vivienda y el precio de la administración no suben en igual proporción, de manera que los precios de la administración y de la vivienda no tienen por qué subir con el precio del salario mínimo. En este sentido, el aumento del salario mínimo tiende a jalonar otros salarios en la economía, mejorando el ingreso general de los trabajadores. Pero eso no significa que todos los precios suban. Los precios dependen no solo del costo laboral, sino también de otros factores como las materias primas, los insumos y los costos de producción. De hecho, el índice de precios al productor ha venido cayendo, lo que debilita el argumento de que los precios finales deban subir solo porque aumentó el salario mínimo. Es de aclarar que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que se alista un decreto orientado a desligar los costos de la vivienda BIS del salario mínimo para evitar fenómenos especulativos y previamente el presidente Gustavo Petro ha insistido públicamente en que no se debe trasladar el aumento salarial al consumidor ni a los precios de vivienda. También ha solicitado a las constructoras y a las autoridades correspondientes investigar y sancionar prácticas que intenten indexar dichos precios al salario mínimo. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Como presidente de FECODE, envío un mensaje muy fraterno y los mejores deseos a los maestros y maestras y a la comunidad educativa del país en el inicio del año escolar 2026 esta semana. Participamos activamente el pasado jueves en la concentración en defensa
de la democracia y la soberanía y contra la injerencia de Estados Unidos frente a la embajada de este país en Bogotá y en otras ciudades, junto a la CUT, a las organizaciones sindicales, sociales y populares. No vamos a bajar la guardia ante la amenaza permanente de la administración de Donald Trump. Hemos establecido un cronograma de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para reactivar en este año las mesas con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados. En la próxima semana retomaremos el trabajo de la mesa de ascenso y reubicaciones, la mesa jurídica y la modificación del decreto 3020 del 2002. También retomaremos la mesa de convalidación, la mesa de jornada única y, muy importante, destacar el estatuto unificado para el magisterio con la instalación de la comisión tripartita, así como otros acuerdos, y estaremos informando las conclusiones en la medida que se van desarrollando estas mesas. Asimismo, llamamos al magisterio a estar en estado de alerta para impulsar y acompañar el debate sobre el proyecto de ley orgánica de competencias que reglamentará la reforma al Sistema General de Participaciones. Hay que estar atentos a que se cumplan los objetivos en la materialización de los derechos a la educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Rechazamos las amenazas contra directivos de la CUT Nacional, de la CUT Valle, nuestra filial SUTED y de nuestra compañera ejecutiva Isabel Olaya Cuero. En el actual periodo electoral exigimos garantías para la participación en la democracia de los liderazgos sociales, sindicales y populares en el país. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. La invitación antes de despedirnos es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram y estar atentos a Frecuencia F, el espacio informativo institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.